Bueno, pues bienvenidos, ¿no? Hoy vamos a ver asesoría para la primera reposición. En un momento les muestro mi pantalla. Y, pues bueno, ¿de qué va esta asesoría? Pues vamos a ver los problemas de la reposición uno. Vamos a ver pues algunas cosas importantes de la teoría y trucos principalmente para que pues ese siguiente examen lo sepan resolver a la perfección. ¿Ok? El primer problema es bastante largo si no lo piensan de una forma adecuada. Lo que te dicen es, tienes un conjunto que son todas las funciones que van de R a R. Esas funciones ustedes ya las conocen a la perfección. También ya conocen muy bien el dominio, el lugar donde viven las funciones, donde viven los valores que toma la función y los valores que toma, digámoslo así, cada una de estas funciones ya los conocen bien, son los números reales. Y te dicen primero, demuestra que X es un espacio vectorial sobre R, y luego te dicen, indica si L, que son todas las funciones de R en R que son lineales, es subespacio vectorial de X, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, pues demostrar que es un espacio vectorial sobre R. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí en Wikipedia les abrí una ventanita, ¿no? Que es como los axiomas que tiene que cumplir un espacio vectorial para que sea, pues sí, ¿no? Para que sea este espacio vectorial, ¿no? Y tenemos algo así como la asociatividad de la suma, la conmutatividad de la suma, tiene que existir un elemento, un elemento neutro aditivo, un elemento inverso aditivo, tiene que haber conmutatividad con el producto escalar, tiene que haber una identidad multiplicativa, ¿no? Un neutro multiplicativo. Y pues también se tiene que cumplir las dos distributividades, ¿no? Tanto la distributividad respecto a dos elementos del espacio vectorial, como la distributividad respecto a dos elementos del campo escalar asociado al espacio vectorial. Entonces, estas básicamente son las propiedades. Bueno, seguramente aquí ya no hay algunas que ustedes ya conocen, como que, por ejemplo, tiene que ser cerrado, ¿no? La suma de dos elementos en el campo, pues tiene que quedarse en el espacio, ¿no? En el campo en el que estén trabajando. Entonces, pues esas son básicamente las propiedades. Esto nada más es como para refrescar un poquito, pero lo que quiero que recuerden, y de hecho es la forma rápida para resolver este problema, es que están trabajando con funciones de R en R. Y eso es lo que voy a partir mencionando, ¿no? Lo bonito de las funciones de R en R es que no importa qué función sea esta, o sea, podemos tener muchas opciones para la función, ¿no? Por ejemplo, podría ser una simple identidad, ¿no? Podríamos tener f de x igual a x, o podríamos tener una función exponencial, ¿no? Por ejemplo, e a la x cuadrada, esa está muy, muy bonita, ¿no? Cuando la integran, como que no sabemos cómo integrarla, ¿no? Pero pues podría ser esa función, ¿no? Sigue siendo una función de R en R, ¿no? Si yo le meto cualquier valor real aquí, me va a aventar de regreso un número real, ¿no? Podrían ser funciones, por ejemplo, trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, seno de X, ¿no? Que también es muy famosita. Y en general podría ser cualquier función que ustedes quisieran. No importa si es un polinomio, si es una función trigonométrica, exponencial, logarítmica. Podría ser cualquier tipo de función. Lo importante es que cumpla esto, ¿no? Que va de R a R. Y entonces a lo mejor aquí ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué todo esto? O cuál es el meollo del asunto, ¿qué es a lo que quieres llegar? A lo que quiero llegar es que no importa qué haya del otro lado de la función, no importa si es algo así o algo así, siempre van a tener números reales. Siempre. Y ustedes, desde primer semestre, ya saben trabajar los números reales. Ustedes saben que los números reales son un campo. Y eso es lo importante, que como el conjunto en el que estamos trabajando son los números reales, entonces automáticamente ya tenemos conmutatividad, asociatividad, neutro aditivo, básicamente ya tenemos todo lo que nos pide resolver este problema. Nada más hay que saberlo explicar bien, saberlo escribir bien. Porque si intentan hacerlo así como Wikipedia, ¿no? De vamos a probar la asociatividad de la suma, la conmutatividad de la suma, perdón. Si se ponen a probar que una de las propiedades no está mal, seguramente se los van a poner bien, pero eso les va a quitar mucho tiempo.
Y personalmente, si van a hacer a reposición 1 y 2 y les dejan algo así, mejor intenten hacer algo como lo que voy a escribir, ¿vale? Entonces, lo que nos dice el problema es, demuestra que X es un espacio vectorial sobre R. Muy bien. Entonces, vamos a empezar algo así como F va de R a R y R es un campo. Acuérdense, ¿por qué me importa que R sea un campo? Porque es mi codominio, ¿no? Básicamente los elementos de las funciones viven ahí, en R, ¿no? Y R es un campo, y aquí pueden poner, bueno, aquí voy a poner una flechita, mejor pongo entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, tenemos que se cumple automáticamente, porque ya sabemos que R es un campo, ¿no? La conmutatividad, ¿no? O sea, si quieren, tómense así F1, F2, F3, que pertenezcan a X, ¿no? O sea, son funciones de RNR. Pues automáticamente, por ejemplo, ya saben que F1 más F2 es igual a F2 más F1, ¿no? Se cumple la conmutatividad. Si quieren, también podemos hacer asociatividad, ¿no? F1 más F2 más F3 más F3. Entonces, esto de aquí es igual a F1 más F2 más F3, ¿no? Y así las van listando todas, ¿ok? Y como tal, pues no están haciéndolo paso por paso, nada más están enunciando todas las propiedades. Eso sí es importante, ¿no? Que vean que se cumplan todas las propiedades, pero a lo que voy es que cuando estén trabajando con algo así, que vaya a dar a los reales o que esté contenido en los reales, ya automáticamente ganaron la mayoría de las cosas, porque ustedes saben que como son números reales se cumplen un montón de propiedades, ¿no? Por ejemplo, si ahora me tomo F0, es un elemento, ¿no? Eh, pues de entrada, ¿no? F0 pertenece a X, ¿no? Si me tomo f sub 0, un elemento de x tal que f de 0 es igual a 0, esto de aquí pertenece a esto de aquí, pues sí, ¿no? Porque es una función que toma reales, no importa qué real tome, me va a aventar un número real, y eso ya es una función que va de R a R, ¿no? O sea, esta función de aquí sí está contenida. Y esta función cumple, y lo voy a escribir así medio elegantón, ¿no? Que para toda f que pertenece a x, pues f más f0, pues es igual a f. ¿Por qué? De nuevo, porque f es un número real, y los números reales cumplen esto. Entonces, hay neutro aditivo, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el neutro multiplicativo, ¿no? Eh, pues sí, bueno, lo de neutro multiplicativo es, por ejemplo, si toman esta constante, ¿no? Este parámetro lambda igual a 1, ¿no? Lambda obviamente pertenece a los reales, de hecho es el neutro multiplicativo de los números reales. Y de nuevo pueden escribir para todo f que pertenece a x, ¿no? Se cumple esto. Lambda por f pues es igual a f, ¿no? Entonces vean. ¿Y de qué se sigue esto? Del hecho de que estamos trabajando con números reales. Entonces, la primera recomendación es esa. Escriban lo menos que puedan en este tipo de problemas. O sea, sí pongan todas las propiedades, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos escribir la del inverso aditivo, pues sería algo así, ¿no? Vamos a tomarnos una función arbitraria, ¿no? En X, ¿no? Defino menos f que pertenece a X, ¿no? Pues todo número real, pues todo X que pertenece a R tiene inverso aditivo. O sea, este número de aquí sí existe, ¿no? Y automáticamente ya se cumple, ¿no? Que si lo sumo me va a dar el 0. Eso es importante. O sea, escriban lo menos que puedan, pero escríbanlo bien, ¿no? Que de verdad se vea que se sepan todas las propiedades, ¿no? Aquí por eso es menos f, eso es pura notación, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo coseno, pues voy a agarrar menos coseno. Si tengo e a la x, voy a agarrar menos e a la x. Si tengo logaritmo, voy a sumarle menos logaritmo. O sea, al final nada más es ponerle un menos a la función. Eso se vale, ¿no? Porque todo número real tiene un inverso aditivo. Y pues
pues ya, ¿no? Básicamente entonces se va a cumplir esto, ¿no? Por automático. Por automático se cumple que f más menos f es igual a 0, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí ya probamos que existe un inverso aditivo. Para la distributividad es mucho más fácil, ¿no? Porque podemos poner como observación f1, que ya las había definido al inicio, ¿no? Si nos tomamos así parámetros, pertenecen a los reales, ¿no? O sea, supongo que nos tomamos... ay, güey, ¿qué pasó? Como que se tardó en escribir y no escribí bien, ¿no? Si se toman dos parámetros lambda y mu en los reales, y se toman dos funciones f1 y f2 que también van a dar a los reales, por eso pongo que estos cuatro pertenecen a los reales, pues la distributividad es automática, ¿no? O sea, se cumple, por ser números reales, que esto de aquí es igual a lambda f1 más lambda f2, ay güey, perdón, más lambda f2, y déjenme hacer esto más chiquito, y también se cumple la otra, ¿no? Se cumple también que f1 por lambda más mu es igual a lambda por f1 más mu por f1. ¿Y esto por qué se vale? Pues lo tenemos automático porque los números reales son campo. De hecho, no sé si se dieron cuenta que el concepto de campo y el concepto de espacio vectorial, pues básicamente es el mismo, solamente que los espacios vectoriales son más generales. Los campos son espacios vectoriales unidimensionales, ¿no? ¿Y cómo son los vectores por ejemplo, R? Pues son números, ¿no? Podríamos escribirlos así, ¿no? Pero los escribimos así mejor, ¿no? Podríamos escribir así como uno escrito como en forma vectorial, ¿no? Y lo escribimos así, le quitamos estos paréntesis, ¿no? Que nos estorban. Entonces, así es básicamente como se resuelve la primera parte del problema. Solamente tenemos que decir R, como las funciones van a dar a un valor real y los reales son campo, automáticamente se cumplen las siguientes propiedades. Punto. Es lo que tienen que decir. Como son números reales y los reales son un campo, se cumple pa. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? Vamos a ver los comentarios. Ok, no hay nada todavía. Bien. ¿Qué onda con el inciso B? O sea, el inciso B también puede ser interesante, ¿no? Te dan un conjunto que es así como de F, son las Fs que pertenecen a la X, o sea, son funciones de R en R, pero se cumple que F es lineal. Uy, ven, escribí muy grande. Se cumple que F es lineal, ¿no? Ustedes, por álgebra lineal, ya deben de saber un poquito qué significa que una función sea lineal, ¿no? Pero si no se acuerdan, pues bueno, se los pongo aquí abajito en color rojo. Una función lineal es una función que si yo la evalúo en alfa x más beta y, donde x y y son variables y alfa y beta son parámetros, números reales en este caso, entonces se cumple que esto es igual a alfa f de x, es decir, abre sumas y saca escalares más beta f de y. ¿Ah? O sea, es una función aditiva, es decir, abre sumas, y es una función multiplicativa, es decir, pues si no saca las constantes. La unión de esas dos propiedades se dice que es lineal. ¿Ok? Esta es como tal la definición de que es lineal. Entonces, todas las funciones que pertenezcan a L cumplen esta propiedad. Además de ser funciones que van de R a R, cumplen esta propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para demostrar que es subespacio? Porque eso es lo que nos piden, ¿no? Nos dicen, indica si L es subespacio de X. Y ustedes ya debieron ver un teorema muy bonito que te dice, pues mira, L es subespacio si, y se tienen que cumplir tres propiedades. O sea, en general demostrar que algo es subespacio es relativamente sencillo. La primera propiedad, vamos a llamarla propiedad verde, ¿no? La propiedad verde te dice que el cero, ¿no? Pertenece al espacio, ¿no? ¿Quién es el cero? Cero es el neutro aditivo, ¿vale? En el espacio vectorial. La segunda propiedad que vamos a llamar propiedad azul
La propiedad azul te dice que si F1 y F2 pertenecen a este espacio, entonces su suma, en este caso, ¿no? Estamos trabajando con la suma de los números reales, pertenece a esto de Chunchi, ¿vale? Y déjenme hacer esto chiquito, vamos a ver la última propiedad, ¿no? Que es la propiedad 3, que vamos a poner en color, a mí me gusta el color morado, ¿no? La propiedad 3 dice que si F pertenece a este espacio de aquí, entonces una constante, en este caso va a ser un número real, por F va a pertenecer a esto de aquí. Esas son las tres propiedades que tenemos que verificar. Es un teorema para subespacios. Y esto se vale en general pues, para cualquier espacio vectorial y un conjunto que pensamos que es subespacio, ¿no? Entonces vamos a irlas demostrando, ¿no? Rápido, una a una, ¿no? Pues primero que nada, ¿qué pasa si ustedes se toman esta función, ¿no? Es más, vamos a ponerlas de color, ¿no? La primera era la propiedad verde. Entonces vamos a poner la propiedad verde, ¿no? Vamos a decir sea f de x igual a 0. Repito, esta es una función que va de R a R, ¿no? Cualquier número real me lo manda al 0. Es una función que va de R a R, que tiene como dominio R y como codominio R, ¿no? Esto aquí puede ser algo confuso, ¿no? Porque nos pueden decir, no, güey, pues mira, esa no es una función de R a R porque manda todos los valores al 0, los manda a un solo punto. Y yo les diría, no, pero eso lo que estás mencionando tú es la imagen. La imagen sí es el 0, pero su codominio siguen siendo todos los números reales, ¿no? Pues sí, puede haber confusión ahí, pero pues por eso tengan cuidado, ¿no? No nos dicen que la imagen sea R, nos dicen que en general el codominio sea R. ¿Ok? Es muy diferente la imagen y el codominio, ¿vale? Bueno, pues ya que mencioné esto, entonces, pues de entrada hay que ver si si esta función es lineal y se prueba de una forma muy sencilla, ¿no? Si yo tengo f de x, ¿no? Déjenme poner aquí. Supongo que tengo dos variables, ¿no? X y Y. Entonces voy a tener f de x1 más f de x2. Yo sé que esto es cero. No importa qué sea lo que tengo aquí adentro, esto va a ser cero siempre. Y Spivak me enseñó que cero es igual a cero más cero, ¿verdad? Y esto yo lo puedo reescribir mañosamente como f de x1 más f de x2. Y ¡tatán! Resulta que sí abre sumas. ¿Sacará escalares? Bueno, pues el truco es muy semejante, ¿no? Este truco, de nuevo, apréndanselo porque lo pueden llegar a ocupar. El cero es mágico porque puedes multiplicar, sumar por cero y en general no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora vamos a evaluar nuestra función en este argumento. Vamos a poner f de c por x, ¿no? Y esto de aquí va a ser igual a cero, porque siempre es cero, ¿no? F de x es igual a cero, no importa qué es el argumento. Y esto yo lo puedo escribir pues como C por cero, ¿no? Porque pues C por cero siempre va a dar cero, no cambio nada. Y esto de aquí lo puedo escribir como C por f de x, porque f de x pues va a ser cero, sin importar que le ponga dentro. Entonces abre sumas y saca escalares, ¿no? Esto implica que f de x sí pertenece a esta cosa, ¿no? O sea, la función cero sí pertenece al espacio. Ya tenemos que se cumple la primera propiedad. ¿Vieron ese trucazo? Multiplicar por una constante, sumar dos ceros. Esos son los trucos que tienen que, pues en general, tomar en cuenta, ¿no? Para esto de cuando quieran probar que subespacio, ¿no? Puede ser muy útil, por eso es importante que lo sepan manejar. Vamos con la propiedad azul. La propiedad azul, si lo recuerdan, es que si yo tengo dos funciones en el subespacio, entonces su suma se queda en el subespacio. Bueno, pues vamos a demostrar esto. Yo puedo considerar F1 más F2, ¿no? Es más, bueno, vamos a escribirlo bien, ¿no? Vamos a poner, sean F1 y F2 en el subespacio. Entonces, sean F1, F2 en el subespacio. Voy a considerar su suma. Su suma es F, perdón, aquí es, déjenme borrarle, es F1 más F2, ¿va? Y toda esta función la voy a evaluar, para pronto, en alfa x más alfa y, perdón, más beta y, ¿ok? Hace ratito las probé separadas, pero
Esto lo estoy haciendo diferente para que vean que se puede probar de diferentes formas la linealidad, ¿no? La linealidad se puede hacer por separado, ¿no? O sea, que abra sumas y luego ver que saca escalares, o todo junto, ver que al mismo tiempo abre sumas y saca escalares, ¿vale? Las dos formas son válidas y por eso las estoy usando, para que pues recuerden que hay varias formas de demostrar que algo es lineal, ¿no? Y no se queden solo con una. Entonces, ¿cómo puedo expandir esto de aquí? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues primero que nada voy a usar la definición de suma de dos funciones. La suma de dos funciones equivale a primero sumar, a primero evaluar en la primera función, ¿no? En este caso voy a tener f1 de alfa x más beta y, ¿no? Luego tengo que sumar en la segunda función, ¿no? Tengo que poner alfa x más beta y. Y las funciones son lineales, ¿no? Voy a ponerlo aquí con rojito, ¿no? Para que resalte. Y las funciones son lineales. Por lo tanto, van a abrir sumas y van a sacar escalares automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir esto un poquito en chiquito, ¿no? Para que lo vean, pero lo voy a escribir completo. Entonces voy a tener alfa de f1 en x más beta f2 en y más, ay, perdón, aquí es alfa 1 también. Bueno, igual, o sea, sí queda en una parte así, ¿no? Pero bueno, primero escribo las alfa 1. Y luego a ver si aquí me cabe en este espacio chiquito. Voy a intentar escribir más pequeño f2 en x más beta y no me alcanzó el espacio. Bueno, no importa. Lo bueno es que se puede hacer chiquito, ¿no? Ahí está, ven. Hay estufas, hay estufas. Y aquí finalmente escribo más beta F2 en Y. ¿Vieron? ¿Por qué se cumple esto? Porque son lineales, por definición son lineales. Y ya nada más hay que asociar los términos que nos convengan, ¿no? En este caso voy a juntar todo lo que tenga alfa y luego voy a juntar todo lo que tenga beta. ¿Ok? Entonces, eso lo puedo hacer, ¿por qué? Pues porque son números reales, los puedo conmutar, ¿no? Los puedo asociar en producto, entonces, pues ya, fin, no hay nada más. Y esto de aquí entonces lo puedo escribir, ay, perdón, estaba haciendo el color azulito. Esto lo puedo escribir como alfa por F1 más F2, todo esto evaluado en X, más beta por F1 más F2, todo esto evaluado en Y. ¿Qué es lo padre o qué es lo bonito de hacer esto que acabo de hacer? Pues que ya demostré que se cumple, que si yo tengo dos funciones, su suma es lineal, ¿no? Su suma, fíjense que abrió sumas y también sacó escalares, ¿ok? Lo puedo escribir así. Entonces, tatán, ya quedó esta propiedad también, ¿no? Ya quedó la propiedad azul. Ya más nos falta la propiedad morada, y la propiedad morada es la más fácil de todas, ¿no? Bueno, no, quizá la más fácil sea la del cero. En fin, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues de nuevo, supongan que tenemos f en el conjunto. Vamos a escribir c por f, ¿no? Y bueno, vamos a tomarnos c, por ejemplo, un número real arbitrario. C por f es una función que vamos a evaluar de nuevo en alfa x más beta y. Así la vamos a evaluar. ¿Ok? Y eso de aquí lo puedo escribir, pues como va, ¿no? Esta función es lineal, entonces va a abrir sumas y va a sacar escalares. Va a quedar esto c multiplicando a alfa por f de x más beta por f de y. ¿Por qué? Y lo voy a volver a traer en rojo, muy importante, ¿no? Pues porque es lineal, porque puedo expandir la suma y sacar escalares, ¿vale? Y ya nada más hay que reescribir esto. ¿Cómo lo reescribimos? Pues usando las propiedades de los números reales. La conmutatividad, la distributividad, ¿no? Vamos a escribirlo así como, pues sí, ¿no? Vamos a poner alfa por c por f de x, ¿no? Más beta por c por f de x. Entonces, digámoslo así. eh, pues sí, ¿no? Esta función de aquí como tal, lo voy a poner en rojito para que lo puedan ver, ¿no? Esta funcioncita como tal es con la que empezamos, ¿no? Empezamos diciendo c por f, ¿no? Y al final sí abrió sumas y sacó escalares, ¿no? Bueno, aquí esto igual ya no hace falta. Nada, se va a poner no. Y por lo tanto también se cumple, ¿no? ¿Sí vieron lo que hice? O sea, literal nada más multipliqué c, utilicé la linealidad de la función, me queda esto, distribuyo
lo acomodo de esta forma muy sugerente, ¿no? Aquí ya está la función inicial con la que empecé. Esto es como si escribiera alfa por la función más beta por la función. Y entonces ya no. También se cumple. Yay. También se cumple. Así le voy a poner, ¿no? Ok. Entonces, ya básicamente demostramos con esas tres, por el teorema que vieron, que en efecto L sí es el subespacio vectorial de X, ¿no? Entonces, es más, podemos ponerlo aquí abajito, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Vamos a poner rojo. Entonces, el rojo es L, es subespacio de X. ¿Ok? Bueno, pues eso fue básicamente el problema 1. Les digo, ese es el problema largo. ¿Ok? Y la forma en la que tienen que atacar este tipo de problemas es, primero, ver sobre qué están trabajando. Si están trabajando en general sobre algo que tiene que ver con R, ya lo hicieron, porque R es campo. Y con eso ya se van a aventar todas las propiedades, ¿no? Que tiene ¿cómo se llama? Espacio vectorial. Recomendación, recomendación. Les pueden llegar a dejar campos parecidos, o sea, que sean funciones de R en R, pero que cumplan cosas de, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, lo que voy es que algo así podría venir en su examen de reposición, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Podrían ser las funciones de la forma pi por f de x, aquí está la función, más raíz de 2, ¿no? O sea, podrían venir funciones así, el conjunto de todas las funciones de R en R que cumplen esta propiedad, ¿no? Que son de esta forma. En ese tipo de conjuntos tiene que tener cuidado, porque a pesar de que todo esto de aquí también pertenece a los reales, pues a lo mejor no siempre se cumple alguna de las propiedades, ¿ok? O también pueden encontrarse con esto, ¿no? Que le saquen raíz a la función o que las eleven al cuadrado, ¿no? Todo esto de aquí puede hacer que ya no se cumpla alguna de las propiedades, entonces igual no se dejen guiar de que siempre que algo vaya a los reales, siempre se va a cumplir, ¿ok? Aquí era porque pues es muy fácil, son en general todas las funciones de números reales, ¿no? O sea, por ahí no hay problema, ¿no? Pero, pues bueno, siempre es importante que consideren ese tipo de casos que yo llamo casos patológicos. ¿Ok? Vamos con el siguiente problema. Primero voy a ver si hay dudas. Ok, creo que no hay dudas. Muy bien. El siguiente problema es igual, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Aquí básicamente es un problema de arrastrar el lápiz. O sea, sale solito, literal haciendo las cuentas, solito sale. Pero siempre que les den una igualdad, y esa es una recomendación también, chequen de qué lado de la igualdad van a trabajar. ¿Ustedes qué creen que sea más fácil? ¿Trabajar con el lado izquierdo y llegar al lado derecho? ¿O trabajar con el lado derecho y trabajar con el lado izquierdo? Respuesta, siempre tomen el lado más complicado para trabajar de ese lado y llegar al otro. Entonces, en este caso, aquí lo que yo les recomiendo es que empiecen de este lado de la igualdad y lleguen al otro lado de la igualdad. O sea, empiecen con el lado derecho y lleguen al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque esta expresión, aunque se ve más complicada, pues a lo mejor vamos a poder expandirla mejor y con eso vamos a llegar al otro lado de la igualdad, ¿vale? Primero me gustaría mencionar que esta igualdad es muy famosa. De hecho, pudieron encontrar la solución, pues por ejemplo en Wikipedia o en algún libro, ¿no? Esto de aquí se llama identidad del paralelogramo, ¿vale? Entonces, hoy ya me salí, pero bueno, voy a regresar. La identidad del paralelogramo, entonces aquí les voy a poner, ¿no? Problema 2 se relaciona con identidad, uy, ahí está, identidad del paralelogramo. Así es como se llama esta identidad. Paralelogramo. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a demostrar la identidad del paralelogramo. Es bastante sencillo, ¿no? Repito, tómense cada uno de los componentes que están del lado derecho de la igualdad, expándanlos y lleguen al lado izquierdo. O sea, en este tipo de igualdades siempre tómense como el lado más complicado de desarrollar y llévenlo al más simple. Porque haciendo las cuentas les va a ser más natural.
Si parten al revés, sí se puede llegar al revés, no digo que no, ¿no? O sea, al final son igualdades, se puede llegar al revés, pero hacerlo es más truculento. Por eso, como recomendación, si les dan una igualdad vectorial, pues empiecen del lado más complicado y llévenlo al más simple, ¿vale? Como recomendación. Entonces, ¿qué onda con este sumando que está en el lado derecho? ¿Vale? ¿Qué onda con ese sumando? ¿Quién es? ¿Cómo lo puedo expandir? ¿No? También tienen que tener, pues, bien claras las propiedades, ¿no? En general de producto punto, las propiedades de, pues sí, básicamente de todo lo que conlleva esta teoría de espacios normados que les dieron en clase. Y esto de aquí es bien importante que recuerden que lo pueden escribir de esta forma, ¿no? Lo pueden escribir con notación, pues sí, ¿no? Notación como de bracket, así le llamo yo esta notación, notación bracket. Eh, U más B, coma, U más B. Esta es la definición por lo que pueden partir y lo que pueden desarrollar, que es lo más bonito e importante, ¿no? Esta es la definición de la norma de U más B, ¿no? Al cuadrado. Esta es su definición. Y ustedes ya saben, por ejemplo, que, y aquí vamos a ver un repaso de la teoría, que un producto interno abre sumas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esta suma cuando la abrimos? Pues se ve así. Ah, bueno, dejen aquí, le hago uno. Se ve así, como XX, no, aquí va a quedar un X, ay, perdón, aquí es un U, perdón. Pensé que estaba trabajando con las variables X y Y, se me van las cabras. Aquí es un U con U, luego aquí voy a sumar un U con B, más B con U, y déjenme hacer esto chiquito, más B con B. Ok, entonces aquí vamos a ponerle más B con B. ¿Vale? Estamos abriendo sumas porque el producto interno abre sumas. Esa es una de sus propiedades bonitas, ¿no? De hecho, el producto interno como tal es lineal, abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces, aquí recordamos un poco de la teoría. Lo único que estamos haciendo es abriendo sumas. ¿Ok? Voy a hacer esto más chiquito, ¿no? Y voy a escribir aquí el otro sumando porque quiero que vean algo. Quiero que vean el paso mágico, ¿no? El conejo debajo del sombrero. Vamos ahora a expandir ya tenemos un sumando, es el U más B norma al cuadrado. También tenemos este otro sumando, que dice U más B, aquí, este punto, allá, perdón, es que me estaba estorbando. Aquí es U menos B norma al cuadrado. Este es el segundo sumando. Y la idea es exactamente la misma. Primero uso la definición. Esto de aquí por definición es U menos B, coma, U menos B. La pura definición estoy usando. No estoy usando ni más ni menos. Y ahora lo que seguiría sería utilizar, así como lo hice en el caso anterior, que abre sumas, y ahora también tengo que ponerme listo y recordar que saca escalares. Ese menos lo puedo sacar del producto interno. Esas son dos propiedades, esa es una propiedad muy importante de los productos internos. Los productos internos sacan escalares. En particular ese menos uno, pues se va a salir. ¿Ok? Y esto de aquí es igual a U más, perdón, aquí es menos, ¿no? Porque, ¿por qué menos? Porque si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es el U con el U. Ahorita voy a hacer el U con el B. Y este B tiene un menos, entonces va a salir y me va a quedar menos V. Y también va a quedar menos de U. Y aquí va a quedar más. Aquí déjenme, lo hago más chiquito, ¿no? Porque, pues sí, al parecer el Google Keep no tiene un buen board para escribir. Y aquí voy a tener B con B. ¿Ok? Utilicé puras propiedades de... Utilicé la definición de norma al cuadrado y estoy usando pura distributividad. No estoy usando nada más. ¿Qué pasa cuando sumo estos dos términos? Observen que cuando sumo este término con este término, que es lo que voy a hacer al final de este lado de la igualdad, pues pasan cosas interesantes. Primero, observen que hay varias cosas que se me cancelan. Este de aquí se me cancela con este de acá. Es el mismo, nomás que con el signo menos. Yo sé que todo número y su inverso aditivo van a dar cero si lo sumo, ¿verdad? Y también tengo que este sumando de aquí
con este de acá, pues se cancela, por lo mismo. Es lo mismo nomás con el menos. Y tengo también algo muy interesante, lo voy a poner con morado. Este valor de aquí es igual que este valor de acá. Es lo mismo. Y este valor de acá que lo voy a poner con, bueno, el café no porque casi no se distingue, con azul. Este de valor de aquí con este valor de acá también son lo mismo. Entonces, cuando sumemos estos dos, estos dos números, resulta que se cancelan los términos de en medio y me queda dos veces este término más dos veces este término. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Pues básicamente ya terminé, ¿no? Eso es lo que yo quería demostrar. Voy a desarrollarlo a lo mejor un poquito más, ¿no? Yo tengo que u más b norma de esto al cuadrado más u menos b norma de esto al cuadrado es igual a dos veces u con u más dos veces b con b. Y esto de aquí, por definición, es dos veces la norma de u al cuadrado más dos veces la norma de b al cuadrado. ¡Tatán! Terminamos, ¿vieron? Era solo un ejercicio de hacer pura cuenta. No había que hacer mucho. Pues sí, salía rapidito, salía rapidito. Espero y no haya dudas. Si hay dudas, pues díganme y nos regresamos a las cuentas. Y mientras, pues voy a ir mostrando en la pantalla el problema 3. ¿Vale? El problema 3 dice, sea X un espacio métrico, X0 un punto en el espacio métrico, tomo un radio mayor que 0, y me dicen verdadero o falso. Esos problemas son interesantes, ¿no? Porque uno podría decir, ah, pues es verdadero, porque si no fuera verdadero, pues no me estarían pidiendo que lo demostrara, ¿no? Y dice, si Y0 pertenece al complemento de la bola abierta de centro X0 y radio R, entonces existe otro radio, tal que la bola de radio R con centro en X0 intersección la bola de radio R con centro en Y0 es el vacío. Tienes que demostrar tu respuesta o haz un dibujo y haz un dibujo que ilustre tu argumento. Ok. Ok, todo bien, todo chido. Entonces, ¿cuál es el chiste? Voy a hacer el dibujo en general. Eso es algo que a Marco le gusta, que hagan dibujos. Entonces voy a agarrar todo esto de aquí. Esto de aquí es X. ¿Ok? Y tenemos un punto Y0 arbitrario ahí metido. Entonces no se va a poner este puntito. Ese es mi Y0. ¿Vale? Perdón, ese es mi X0. Voy a tomarme la bola de radio R, porque es lo que me dice, ¿no? Voy a tomarme la bola de radio R con centro en X0. Perdón, pero pues la bola no salió como tan bola, ¿no? No soy muy bueno dibujando bolas. Entonces, pues supongo que esa bolita de ahí tiene radio R. Entonces aquí lo voy a poner radio R. Muy bien, ahí está mi dibujo. Y luego me dicen, tómate un punto, que voy a dibujar de rojo en este caso, afuera de la bola. O sea, te dicen en el complemento, ¿no? Así es como te dicen. Te dicen en el complemento. Y me dicen, ¿será cierto que existirá un RO? Lo voy a poner de color rojo también. Un RO tal que la intersección entre las dos bolas no se pueda. O sea, me están diciendo, ¿existe un RO tal que la intersección entre esas dos bolas no sea nada, o sea, sea el vacío? Y si uno ve este dibujo, pues puede decir, pues sí, ahí se ve, güey. O sea, si por ejemplo tomo un punto lo suficientemente lejano, pues claramente va a existir ese RO. Y si me lo tomo muy cerca, pues también como que voy a encerrarlo en un radito más chiquito y se va a seguir cumpliendo que la intersección entre las dos bolas no se va a valer. Pero, y aquí viene el gran pero, deben de tomar en cuenta que la bola es abierta. Tengo una bola abierta. Entonces, de entrada, este dibujo también está mal hecho, ¿no? Porque aquí debería de considerar que la bola es abierta. Y las bolas abiertas en general, si lo recuerdan, se dibujan más o menos así, ¿vale? No les prometo que salga bonito, ¿no? Pero como que nada más les dibujan la orillita, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso implica que si yo me tomo el complemento de la bola abierta, también puedo tomarme un punto en la frontera. Es decir, puedo hacer que mi Y0 sea un punto aquí, en la mera fronterona, ¿no? Ahí lo puse medio grandote para que lo vean. El problema que esté en la frontera es que ya no importa si yo me tomo cualquier radio, chiquito o grande, al final la intersección siempre va a ser no vacía. Siempre va a existir este espacio que voy a dibujar de azul entre la bola
de radio ρ y la bola de radio r, la cual pues no es vacía, ¿verdad? No importa qué radio me tome, la intersección siempre va a existir. Por lo tanto, esto de aquí es falso. Es un enunciado totalmente fraudulento, ¿no? Es falso, falso, falso. Siempre tengan cuidado con la intuición y tómense todas las posibilidades. Ese es otro consejo, ¿no? No asuman nada, ¿no? Siempre, siempre vean los casos extremos, los casos, por ejemplo, cuando el punto está en la frontera, ¿no? O cuando el punto está muy lejos, ¿no? O sea, siempre vean ese tipo de casos extremos y probablemente encuentren donde no se cumple este dibujo, ¿no? Que hice al inicio. Entonces, bueno, ya sabemos que es falso, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí en rojo, falso. Ahora, ¿cómo damos nuestro contraejemplo? Bueno, pues no se vayan muy lejos, ¿no? Vamos a trabajar, o sea, para dar un contraejemplo, lo único que tienen que hacer es dar un espacio vectorial, un cierto radio, un punto, y pues ya no, básicamente eso, o sea, tienen que dar un caso particular donde no se cumpla el teorema. Entonces voy a decir, pues bueno, sea X, y me voy a tomar R2, ¿no? Porque me gusta R2, ¿no? Voy a tomar R2, voy a tomarme R igual a 1, o sea, voy a tomar una bola de radio 1, y el centro en el que me voy a tomar la bola va a ser este, el origen de R2, ¿no? Entonces, déjenme hacer esto más chiquito. ¿Cuál es la bola de radio 1 con centro en 0, 0? Entonces, ¿cómo se escribe eso? La bola de radio 1, es bola abierta, obviamente, ¿no? 0, 0. Esto de aquí lo podemos escribir como todas las parejas en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor que 1. ¿Ok? Obviamente, bueno, sí pueden, ¿no? Pero pues ya de ahí queda, ¿no? En su memoria, ¿no? En su inconsciente. Sí podrían usar, por ejemplo, Desmos para darse una idea, ¿no? Este es el conjunto que acabo de dibujar. Es esta bola. Y lo que me gusta de Desmos es que, pues como que les dibuja así la fronterita, ¿no? O sea, como que sí da la ilusión de que es una bola abierta, ¿no? Si le pongo el igual, por ejemplo, se cierra la frontera. Pero por ahora le voy a dejar así, ¿ok? Y ya que tenemos nuestro conjunto, ahora lo único que tenemos que ver es que va a existir un caso en el que esta igualdad no se va a cumplir, en el que siempre la intersección va a dar igual a algo. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a hacer en otra paginita. Me voy a tomar, por ejemplo, el punto y igual a 1, 0. ¿Vale? Este punto y igual a 1, 0 pertenece al complemento de la bola. ¿Vale? Y voy a dibujarlo también en el Desmos. El punto 1, 0 es este, ¿no? Es ese ladito de la bola. Y está en la frontera, por lo tanto pertenece al complemento. ¿Ok? Y entonces, ya que tenemos este puntito y0, bueno, si quieren preguntarse ¿por qué pertenece a la bola, no? Si se los piden justificar, pues porque las entradas de esta cosa no cumplen con la desigualdad, ¿no? O sea, las entradas de esta cosa va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto de aquí es igual a 1, y la bola contiene puntos menores estrictamente que 1. Entonces, pues no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces ya con eso también argumenté que pertenece al complemento. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa si ahora me doy cualquier ρ? Sea ρ arbitraria positiva, voy a tener esta desigualdad por automático, ¿no? Esto de aquí es distinto del vacío, no importa qué tan pequeña sea ρ. Por construcción, eso no se va a poder, ¿vale? Y de hecho pueden verlo de una forma bien interesante. Déjenme se los escribo, ¿no? Así como en términos de... Ay, güey, se regresó. Ok, ahí está. Déjenme escribírselos en términos de letritas, ¿no? Esto de aquí es x menos 1. Y aquí vamos a poner... bueno, pues aquí no importa, ¿no? Y menos 0. Y esto de aquí, pongan ustedes que es igual a r al cuadrado. Y este r la voy a ir variando. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo me tomo, obviamente R siempre tiene que ser positivo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí que el rango sea de 0 a 10, ¿no? Nomás para que vean. No importa qué tan pequeño pueda ser 0, es más, déjenle hago zoom para que vean, ¿no?
O sea, aquí, por ejemplo, tengo un radio de 0.1. Ay, güey. Tengo un radio de 0.1. Es muy pequeño. Y de hecho yo le podría poner radios más pequeños, ¿no? Por ejemplo, de 0.01. Y le hago zoom otra vez, ¿no? La intersección siempre, siempre, siempre va a existir. No importa qué tan pequeño sea el radio, la intersección siempre va a existir. ¿Vale? Y obviamente si me tomo radios, por ejemplo, radio R igual a 1, pues sí, ¿no? Es más evidente que la intersección siempre existe. Entonces, ¿por qué se vale esto? Por pura construcción, ¿no? Lo pueden incluso argumentar con un dibujito como el que aparece en el Desmos. Yo no lo hice a mano porque, pues, como ya verán, dibujo feo. Pero sí queda clara la idea de cómo están dando el contraejemplo y de por qué siempre se vale. No importa qué tan chiquito sea este radio, la intersección siempre va a existir, ¿no? Sí. Eh, pues sí, siempre se va a valer, siempre se va a valer, ¿vale? Eso es básicamente el problema 3. Con esto acaban el problema 3, ya acaban de dar un contraejemplo. Les acabo de mostrar cómo es que sale, ¿no? Y obviamente esto fue a conveniencia, ¿no? Pero podrían tomarse cualquier punto alrededor de la frontera y hacer lo mismo y el resultado sería igual. Entonces, yo aquí me lo tomé por simplicidad, pero ustedes se pueden tomar algo más difícil, ¿no? No hay límite para esto. Entonces, la recomendación, no se dejen llevar por el primer dibujo que hagan. Siempre piensen en los casos extremos. Si está en alguna frontera, si está en el infinito, bueno, muy lejos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay muchos? ¿Qué pasa cuando no hay ninguno? O sea, ese tipo de casos extremos son los que te llevan a ver si el problema es verdaderamente falso o verdadero. ¿Ok? No se dejen llevar por lo primero que les diga su intuición. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Y bueno, por último vamos a ver el problema 4. Problema 4. Dice, usando el producto interno en R3, encuentra un vector normal al plano que pasa por estos puntos. ¿Ok? Este como tal es más un problema de geometría analítica, ¿no? Pues sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como tal? Pues yo tengo 3 puntos, ¿no? Y esto es bien, bien importante, ¿saben? Porque con planos se llega a trabajar en muchos lugares, ¿no? Y hay veces en las que hasta se nos olvida cómo sacar planos normales, ¿no? Ahorita quizá no lo ven tan importante, es como, ay, pues un pinche plano, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Pero va a haber veces en las que sí necesitan sacar planos normales, ya no ni siquiera respecto a un plano, sino, por ejemplo, respecto a una superficie. Eso de ahí les va a ayudar mucho, mucho, por ejemplo, cuando en el siguiente semestre, cuando lleven cálculo 4, de eso va básicamente cálculo 4, ¿no? De sacarle vectores normales a las superficies, ¿no? De sacar vectores tangentes a curvas, porque eso es lo que nos ayuda a integrar. O sea, seguramente ya habrán escuchado que integral de superficie, que integral sobre una curva, ¿no? Y lo que nos ayuda es eso, saber calcular vectores tangentes, vectores normales, y también nos ayuda, pues, lo que ya sabemos, ¿no? De integración. Si no, pues, ¿para qué lo hubiéramos estudiado? Entonces aquí es 6 menos 2, 3, ¿da? Esos es básicamente los 3 puntos que me dan. Hay muchas formas, pero la que yo voy a usar es, primero voy a construir el plano que pasa por esto de aquí, y ya luego encuentro el vector normal. Si yo encuentro el plano, sacar el vector normal es un chiste, lo van a ver. ¿Ok? ¿Cuál es el método que yo recomiendo? El método de no hacerse bolas. ¿Ok? Primero voy a medir, o bueno, voy a tomarme la diferencia entre A y B. Este vector lo voy a denotar así. Esto de aquí va a ser B menos A, ¿vale? Y hacer B menos A, pues es simplemente restar, ¿no? Por ejemplo, 2 menos 0, pues la primera entrada me va a dar menos 2, ¿no? 1 menos 1, la segunda entrada me va a dar 0. 5 menos 3 me va a dar 2. Ese es el vector diferencia B menos A, ¿ok? Vamos ahora a tomarnos el vector diferencia AC. Esto de aquí es igual a C menos A. De nuevo, tengo 6 menos 0, pues va a dar 6. Menos 2 menos 1, menos 3. 3 menos 3 va a dar 0. Y ya tengo los vectores diferencia. Entonces, el método que yo les recomiendo es este. Tómense el primer punto y saquen las diferencias respecto a ese punto. Geométricamente es muy interesante este comportamiento. Imagínense que mis dedos son los 3 puntos en el espacio. Y lo que yo estoy haciendo es, mira, me tomo A y tomo la diferencia de B menos A. Eso es como tomar este segmento. Y luego tomo la diferencia C menos A. Es como tomar este segmento. Entonces, como que A va a ser una especie de base, y aquí ya tengo 2 vectores, los cuales me van a formar el plano, y si me tomo todas las combinaciones lineales,
de estos vectores diferencia, entonces es como si ya generara el plano. Nada más que tengo que tener cuidado porque además de tomarme las combinaciones lineales, tengo que sumarle A para que pase por ese punto, ¿no? Si yo me tomo las puras combinaciones lineales, eso es un plano que pasa por el origen. Pero yo no quiero que pase por el origen, quiero que pase por 0, 1, 3. Por lo tanto, lo traslado 0, 1, 3 y ya, queda. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Lo que tenemos es una igualdad vectorial. Tenemos los puntos X, Y y Z en el espacio que cumplen esta igualdad. Primero vamos a tener 0, 1, 3, que es el vector de traslación. Así creo que le llamaban en geometría analítica. El vector de traslación, ¿no? Y me tomo las combinaciones lineales de los vectores de diferencia. Este es el vector B menos A. Y voy a hacer más chiquito. Y ahorita pongo más mu. Mu es un parámetro que también es arbitrario, ¿no? Son las combinaciones lineales. Más mu por 6 menos 3, 0. Esto de aquí es el plano que estoy buscando. ¿Vale? Y de hecho, pues esta igualdad vectorial la pueden expresar más, como de una forma más abierta, ¿no? O sea, por ejemplo, 0 menos 2 lambda más 6 mu es lo que me va a quedar en la primera entrada, ¿no? Entonces tengo menos 2 lambda más 6 mu. Eso es lo que me queda en la primera entrada. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Más 6 mu. En la segunda entrada voy a tener 1 más 0 más menos 3 mu. Entonces aquí voy a poner 1 menos 3 mu. Y voy a tomarme los de la última entrada. 3 más 2 lambda más 0. 3 más 2 lambda. Ahora aquí tengo una igualdad de vectores. Esto de aquí lo tomé como un punto, digámoslo así, que cumple esta igualdad, ¿no? O sea, que está en el plano. Y esto como tal es la forma paramétrica, así se le llama la forma paramétrica del plano. Y tengo yo una igualdad de 3 entradas, ¿no? Tengo que X debe ser igual a todo esto. Por otro lado tengo que Y debe ser igual a todo esto. Y por otro lado tengo que Z tiene que ser igual a todo esto. ¿Ok? Entonces, tengo un sistema de 3 ecuaciones. Las 3 igualdades se deben de valer. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa si tengo esas ecuaciones. Porque esas ecuaciones me van a ayudar a deshacerme de los parámetros lambda y mu, dejar todo en términos de X. Y como esa ecuación contiene todas esas 3 ecuaciones, automáticamente ya tengo la ecuación del plano. Es un método, pues sí, medio interesante, con un sentido geométrico, pues a lo mejor no tan claro en este punto, pero lo que tengo es un sistema de 3 ecuaciones, ¿no? O sea, yo llegué a un sistema de 3 ecuaciones, las voy a poner aquí. La primera es X igual a menos 2 lambda más 6 mu. Y de hecho este método, la verdad, se lo recomiendo si les llegan a dejar otra vez otro plano, ¿no? ¿Por qué? Porque es el método fácil. Si intentan sacar directamente el vector normal sin haber calculado el plano antes, pues sí va a ser medio complicado, ¿no? Así como que no, incluso no se me ocurre cómo, ¿saben? O sea, a lo mejor se puede, pero no sé cómo. Entonces tengo estas 3 ecuaciones, yo me quiero deshacer de los parámetros mu y lambda. De hecho aquí me equivoqué, aquí es 2 lambda. Aquí es 2 lambda. ¿Ok? Parece una X. Chale. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, tomar esta igualdad de aquí y esta igualdad de aquí y las voy a multiplicar por factores interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta primera ecuación, la ecuación sobre y, la voy a multiplicar por 2, por menos 2, perdón. Que voy a poner por menos 2, por menos 2. Y la ecuación en z la voy a multiplicar por menos 1, por menos 1. Pero bueno, aquí en vez de tache le voy a poner asterisco, ¿no? No vayan a pensar que es x menos 1, no. Estoy multiplicando por menos 2 y por menos 1. ¿Ok? Y ya que tengo eso, pues modifico mis ecuaciones, ¿no? Esta ecuación se me va a volver menos 2y igual a menos 2 más 6 mu. Y esto de aquí se va a volver menos 3 menos 2 lambda. Ah, perdón, aquí me faltó menos z, ¿no? Sí, me faltó el otro lado, menos z, porque multiplico todo por menos 1. Aquí va a quedar menos 3 menos 2 lambda. ¿Cuál es el truco? ¿O de dónde estoy sacando este menos 2? ¿Por qué? Bueno, si se dan cuenta, tanto y como z solamente tienen
uno de los dos parámetros. Tienen aquí un 3 mu y aquí tienen un 2 lambda. La única variable, la única igualdad que tienen los dos parámetros es x. Entonces, yo usando estos dos parámetros, ay, perdón, aquí ya les rayé, yo usando estas ecuaciones que tienen un solo parámetro, voy a intentar escribir x. X es menos 2 más 6 mu. ¿Cuál es la ecuación que tiene lambda? Esta de acá, la de z. Entonces tiene 2 lambda, yo quiero menos 2 lambda, le pongo menos para que me aparezca el menos 2. Lo mismo hago con la otra, ¿no? Aquí tengo 6 mu y aquí abajo tengo 3 mu. Tengo que multiplicarle menos 2 para obtener ese 6 lambda. O sea, lo que yo voy a intentar hacer es usar lambda y mu para reescribir x. Ese es el trucazo que quiero que se les quede aquí. Porque a veces llegan esas ecuaciones y ya no saben qué hacer o cómo sacar cómo deshacerse de los parámetros. Y esa es la forma sencilla. Vean cuál es la ecuación que tiene todos los parámetros y usen las otras ecuaciones para reescribir a esa variable en términos de los parámetros que les aparecen. ¿Ok? Por eso es que tengo estas igualdades ahora. Si yo las sumo, o sea, fíjense, voy a sumar estas dos. Voy a sumar estas dos ecuaciones que voy a marcar con verde. Voy a sumar esta y esta. Cuando las sumo, me queda menos 2y. Perdón. Ábrete, Sésamo. No, aquí está. Ya. Aquí va a quedar menos 2y menos z es igual a menos 2 menos 3. Pues esto de aquí es menos 5, ¿no? Y aquí ya llegué a lo que quería. Fíjense, me va a quedar 6 mu menos 2 mu. ¿Y quién es 6 mu menos 2 mu? Aquí se los voy a poner con una línea azul. Esto de aquí es x. ¿Vale? Estoy solamente escribiendo a x en términos de los parámetros esos que me tomé arbitrarios. Y esas igualdades salieron de tomar la definición paramétrica del plano, combinaciones lineales más una traslación. Entonces, esta igualdad que voy a marcar con morado, ya es la igualdad que yo quiero. Porque ya no contiene parámetros. Ya solamente son x, y z. Las variables que yo siempre quise, las variables que yo siempre tuve, que quiero. Entonces, vamos a reescribir esta igualdad. Voy a pasar 2y al otro lado, voy a pasar menos z al otro lado y el 5, pues lo voy a dejar ahí, ¿no? No afecta en nada. ¿Ok? Entonces, voy a escribir esta igualdad como x más 2y más z menos 5 igual a 0. Y este es el plano que yo estaba buscando. Vamos a comprobarlo, porque, bueno, o sea, a lo mejor ustedes no van a poder hacer eso en el examen, o bueno, sí lo pueden hacer, pero pues de nuevo queda en su memoria, ¿no? En su mente. Pero a veces sí es importante que aunque sea sepan que están haciendo las cosas correctas, ¿no? Más si están en línea, ¿no? Yo los entiendo, pues tienen ahí el graficador a la mano, ¿no? O tienen el Wolfram, que no sé si sepan que pueden adquirir Wolfram en sus computadoras totalmente gratis, ¿no? No les cobran la licencia por ser estudiantes de la UNAM. Se los recomiendo, ahorita a lo mejor no lo van a ocupar tanto, pero cuando vean probabilidad o estén en las materias de física avanzadas, ¿no? O si son matemáticos aplicados, igual les sirve mucho, ¿no? Vamos primero a dibujar los puntos, ¿vale? Tengo 0, 1, 3, ¿vale? Y luego tengo menos 2, 1, 5. Estos son como los puntos que me dan. Ahí está B. Y vamos a poner C. C es igual a 6 menos 2, 3. Son 3 puntos en el espacio, ¿no? Ahí se ven medio colineales, pero vean, están separaditos todos, ¿ya? ¿Ya vieron? El plano que yo encontré es x más 2y más z menos 5 igual a 0. ¡Tatán! Ya ven, los contiene a todos. Ese 6 se ve volando, pero porque lo tengo que hacer más 1. Pero vean, ya lo alcanzó. Ya se ve ahí. Los 3 están contenidos en el plano, ¿ya vieron? Este es el plano que quería. Ahora tengo que buscar el vector normal al plano. Ese también es otro consejo. Hay veces en las que como que hacemos lo más tarochudo y decimos, ay, por fin ya encontré. Pero aquí no me piden solo el plano. Aquí me piden el vector normal al plano. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. No solamente tómense el... O sea, ya que encontraron el plano, ahí no se acaba el problema, ¿no? Tienen que además encontrar el vector normal al plano. Entonces, otro consejito, por experiencia propia, porque ya una vez me pasó. Que no se les olvide qué es lo que les está pidiendo el problema. Después de hacer cuentas, siempre revisen qué es lo que les pide el problema. No vayan a dejarlo ahí y pues valió, ¿no?
De aquí ya es muy sencillo, ¿vale? Escribir el vector normal. Y de hecho, pues se usa la idea del producto punto, ¿no? Voy a pasar ese 5 al otro lado. Ok. Más z es igual a 5. Y voy a escribir esto de aquí como un producto punto. Voy a escribir x, y, z, punto. Aquí tengo un punto. Y luego voy a escribir 1, 2, 1. Igual a 5. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo es escribir esto como un producto punto. Y yo sé que ustedes saben que el producto punto de dos vectores perpendiculares, pues resulta ser 0, ¿no? En general es igual a 0. Y aquí no tenemos igualado a 0, aquí tenemos igualado a una constante. Pero esa constante solamente es una constante de traslación. En general, el vector normal es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es el vector normal. ¿Ok? Miren, voy a ponérselos. Ay, güey, no, este no es. Déjenme ver si me acuerdo. Vector. Ay, güey. No sé qué hice. No, la neta no me acuerdo de los comandos de GeoGebra. A ver, voy a intentar ponerlo. Es 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ajá. Voy a intentarlo poner de una forma en la que se vea, ¿vale? Ok, ahí creo que ya se ve. Y no sé si se den cuenta, pero pues de entrada no este vector no está contenido como tal en el plano. Está sobre el plano. Y voy a intentarlo, pero no sé qué tanto salga, ¿no? Y este plano, de hecho, es perpendicular o sea, este vector, perdón, es perpendicular al plano, ¿vale? Déjenme, si me acuerdo, era segment. Voy a poner de E. Ajá, miren, aquí está. A ver, voy a intentar otra cosa loquísima. Vector de E. Aquí está, miren. Bueno, los tengo que poner ahí invertido, ¿no? E, D. Ahí está. Esto es lo que quería que vieran. ¿Vale? Si es un vector que es perpendicular al plano. Ese 5 es una simple constante que sale de las cuentas, pero incluso en sus cursos de geometría analítica les debieron demostrar que no importa que aquí haya una constante, este es el vector normal, ¿no? Es más, voy a hacer todo esto chiquito, entonces pues ya voy a dar como por concluido el problema, ¿no? Lo hago chiquito y pongo de este lado, pues ya acabé, ¿no? Aquí voy a poner el vector normal, el vector normal es este, 1, 2, 1. ¿Vale? Ahí está el vector normal al plano. Entonces el procedimiento básicamente fue, tengo 3 puntos, tomo un punto base, tomo las diferencias de ese punto base, luego me tomo las combinaciones lineales y la traslación espacial, ¿no? Para formar todo el plano. Genero un sistema de ecuaciones en términos de dos parámetros arbitrarios, me las arreglo, ahí está lo truculento, ¿no? Me las arreglo para desaparecer esos parámetros y dejar una igualdad en términos de x, y, z, o las variables que tenga. Y voy a llegar a una combinación de las variables igual a una constante. Escribo esta combinación como un producto punto, en este caso un producto punto en R3, y este vector que marqué en rojo, ese vector por el que me queda multiplicado el vector de variables, es el vector normal que yo estaba buscando. Vale. Y pueden hacer un dibujo parecido, ¿no? Al que yo hice con el GeoGebra, pero pues ustedes lo hacen a mano. Respecto a qué puede venir en su examen. Bueno, pues miren, seguramente va a venir demostrar que algo es espacio vectorial, ¿no? Porque justo el examen es de espacios vectoriales. Entonces, tienen que saberse todas las propiedades de espacio vectorial. Todas. Y también este teorema de cuándo es subespacio un cierto conjunto, ¿vale? Que son esas 3 propiedades que vimos. Dependiendo, porque Marco no se los va a dejar tan largo, porque según yo va a ser repo 1 y 2 al mismo tiempo. Entonces, les puedo dejar una identidad vectorial, que el truco para hacer esas identidades, pues ya saben, no es toman de un lado lo más complejo, lo reducen y llegan a lo más simple, ¿no? En este caso, llegar del lado derecho al lado izquierdo. Y
o no más bien, o, perdón, les puede dejar eso o un problema parecido al problema 3. Algo que tenga que ver con bolas abiertas, ¿no? O si se cumple alguna propiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si les dejan este mismo problema, el problema 3, pero con bolas cerradas? ¿Se valdrá? La respuesta es no. El problema 3 no se vale si la bola que está aquí es cerrada. Si la bola es cerrada, no puedo tomar un punto en la frontera porque el complemento ya no incluye a la frontera. Y ahí sí va a existir un cierto radio tal que se cumple esta igualdad de acá. ¿Ok? Entonces, les podrían dejar el mismo problema, pero por ejemplo con bolas cerradas, y entonces ahí sí es como de, no, ahí sí tienes que es verdadero, ¿no? Y demostrarlo, pues es igual sencillo, ¿no? La idea general es, como el punto Y es cero, tiene al menos una distancia que es distinta de cero de la frontera, tomas la distancia entre el punto y la frontera y la divides entre dos, por ejemplo, y te tomas ese radio, ¿no? Y con ese radio ya jala que la intersección va a ser vacía, ¿ok? Puedes dividirlo entre dos, yo lo usé entre dos, pero puedes dividirlo entre tres, entre cuatro, entre cualquier número, de tal forma que quede lejos, ¿no? Que la bolita esa de verdad quede lejos. Y ya, ¿no? Y les van a dejar un problema parecido a este, ¿no? De encontrar vector normal o de encuentra el plano que pasa por 3 puntos. Ajá, incluso se los pueden llegar a dejar en más dimensiones, ¿no? Pero las más dimensiones no pasa nada. La idea es la misma, ¿no? Van a tener un vector base, van a tener 3 puntos extra en el espacio tetradimensional, suponiendo que es de dimensión 4, ¿no? Y van a hacer lo mismo. Toman los vectores de diferencia, escriben el plano como una combinación lineal más un vector de traslación. Ahora tienen 4 ecuaciones, ¿no? Despejan, se las arreglan para que deshacerse de los parámetros, les queda una ecuación que ya no tiene los parámetros y ya con eso sacan el vector normal, ¿no? O sea, en general son cuentas iguales, no más que a lo mejor en dimensión aumentada. No hay mucho que decir, ¿no? Y respecto a qué igualdades les pueden dejar, pues si se quieren dar una idea, pueden ir y escribir, ¿no? Así como identidad del paralelogramo, ¿no? Y eso a lo mejor les va a llevar a la mismísima Wikipedia, ¿no? Pues le dan a la Wikipedia, ¿no? Y en la Wikipedia lo que pasa es que hay identidades relacionadas a la identidad, a la identidad del paralelogramo. Entonces les podrían dejar algo similar, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí viene esta igualdad, ¿no? Por ejemplo, les pueden preguntar esto, ¿no? Espacios vectoriales normados que satisfacen la ley del paralelogramo, ¿no? O, por ejemplo, prueba que este producto punto, fíjense, este producto punto está dado por la norma de x más y al cuadrado menos la norma de x menos y al cuadrado sobre 4. Prueba que esto de aquí, no sé, por ejemplo, cumple la igualdad que te di, ¿no? La igualdad del paralelogramo. Podrían ser así. Son problemas de hacer cuentas, chicos. No más ni menos, ¿no? Podría ser que también les dejen algo relacionado a la desigualdad del triángulo. O sea, además de igualdades, les pueden dejar desigualdades, ¿no? Y esta desigualdad también les recomiendo que la estudien, porque les pueden dejar, por ejemplo, no sé si recuerdan que también se vale la desigualdad del triángulo, pero con menos. O sea, se vale la forma, creo que aquí, supongo que viene en la Wikipedia en inglés, ¿no? Este, o sea, se vale la desigualdad del triángulo, pero creo que le llama desigualdad del triángulo negativa o algo así. Les ponen un nombre de esos como loquísimos, ¿no? A las cosas. Ajá, no, aquí no está. Aquí es esta se las pueden dejar, pero para espacios vectoriales generales, ¿no? No sé si vieron esto, ¿no? También les pueden preguntar, pues sí, ¿no? Algo sobre la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? O sea, estudianse todas las desigualdades, ¿no? Pero al final son hacer cuentas, ¿no? Si Marco fuera un profe loco, les diría, estudien lo de las normas P, que son la generalización de todo esto que están viendo ahorita, ¿no? Pero pues no creo que venga nada parecido, ¿no? Aquí está, miren, es le llaman desigualdad del triángulo reversa. Ahí vengan, incluso aquí viene una forma de demostrarla, ¿no? O sea, si se las dejaron de tarea, yo le echaría un ojo a esto porque algo así podría venir en su reposición, ¿vale? No me consta, pero pues también no está bien así tomárselo a la ligera, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, cómo demostrar esto, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, todo eso, ¿vale? Todo eso estudienlo porque es lo que puede llegar a venir. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte, chicos. Yo creo que vimos bastantes consejos. Dejo de presentar, ¿no?
yo creo que pues vimos bastante cositas. Y pues bueno, eso sería todo. Mañana vamos a ver lo del examen 2. Y bueno, esta teoría va a quedar grabada, ¿no? Para que la puedan ver. Déjenme, dejo de grabar. Y pues bueno, si ya no tienen alguna duda.